Damos gracias a Dios por estar reunidos nuevamente, que a pesar de la pandemia podemos hacerlo por este conducto en torno a la palabra de Dios. Hoy, domingo 16 de agosto del 2020, iniciamos una nueva serie que está basada en la carta de Pablo a los Efesios y he titulado esta serie Alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza de la gloria de su gracia. En la Biblia de una querida hermana se encuentra la inscripción 16 de agosto del 2009, Día Grande. Ella escribió eso el primer día que nos reunimos como iglesia local. Nacía Gracia y Paz Mexicali. Así es que hoy, domingo 16 de agosto del 2020, celebramos nuestro 11º aniversario. 11 años que por su gracia Dios nos ha permitido caminar juntos como una familia en Cristo en su contexto local. Doy gracias a Dios porque nos ha mostrado su gracia de muchas maneras, llevándonos a un mejor conocimiento de Él y afirmándonos en su amor y en la promesa de que Él es quien edifica su iglesia. Creo que no es coincidencia que también hoy iniciemos este estudio, el estudio de la carta de Pablo a los Efesios, ya que el distintivo de esta carta es precisamente la alabanza a Dios por la formación de su iglesia. Desde el inicio de la carta, Pablo se desborda en alabanzas a Dios por todas las bendiciones que como su pueblo nos ha concedido en Cristo. De la nada, de la muerte, de la total incapacidad, de una condición sin esperanza y sin Dios, ha levantado a un grupo de hombres y mujeres para que, dándoles nueva vida, sean la expresión del poder regenerador y transformador de Dios, mismo que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. La iglesia, particularmente la iglesia en su expresión local, como la de Éfeso, la de Laodicea, la de Esmirna, como esta, Gracia y Paz en Mexicali, ha sido constituida por la gracia de Dios mediante su gran poder en la expresión del Evangelio de la gracia. ¿Y todo para qué? Dice la Escritura que para la alabanza de la gloria de su gracia. 3 veces en los primeros 14 versículos se encuentra esta frase con algunas variantes. El capítulo 1, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En el 1:14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Se trata entonces de la gloria de Dios. Y eso es lo que conduce al apóstol Pablo a derramar su corazón en una gran alabanza espontánea y sincera, mostrando su gratitud a Dios como autor de la salvación y de su iglesia gloriosa. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Y en lo que buscan el pasaje, permítanme poner esta enseñanza en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, gracias por permitirnos estar reunidos nuevamente en torno a tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es útil. Ahora, ayúdanos por tu Espíritu Santo a recibirla con agrado, con toda la disposición de nuestro corazón, como palabra que viene de ti. Tú mismo hablándonos en este día, que podamos tener un corazón receptivo para tu palabra
y ser transformados por ella en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Efesios 1 del 3 al 14 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como pueden observar, este desborde de alabanzas es algo no solo de la mente de Pablo, sino de su corazón. El resultado de considerar las enormes bendiciones de Dios otorgadas en Cristo. A través de un acto de adoración, Pablo expone la obra salvadora de Dios y ora para que la iglesia sepa las invaluables bendiciones que ha recibido en Cristo. Y no solo para estar agradecido por esas bendiciones, sino también para vivir de una manera digna de ellas. Su deseo, su oración, es que la iglesia tenga la certeza de las increíbles riquezas que ha recibido en Cristo. Y es también mi oración que a través del estudio de esta carta podamos apreciar mejor el gran amor de Dios al salvarnos y darnos tan gloriosa y rica herencia en Cristo, de tal manera que seamos movidos por su Espíritu a adorarle cada vez más en espíritu y en verdad. La carta de Pablo a los Efesios está básicamente estructurada en dos grandes partes. La primera, los primeros 3 capítulos, lo que somos y tenemos en Cristo. La segunda, capítulos 4 al 6, cómo debemos vivir a la luz de lo que somos en Cristo y cómo debemos vivir a la luz de lo que somos. Veamos entonces en primer lugar lo que somos y tenemos en Cristo. Y vamos a estar hoy viendo un panorama general de la carta. No entraremos en muchos detalles, eso los iremos viendo las semanas siguientes. Lo que somos y tenemos en Cristo. Como hijos de Dios y miembros de su familia, somos inmensamente ricos. Por supuesto que no en el aspecto material, sino en cuanto a nuestra posición en Cristo. Pablo insiste en que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes, lo cual nos hace inmensamente ricos. 5 veces usa en su carta la palabra riquezas, describiendo así la inagotable gracia en Cristo derramada sobre los creyentes. Dichas riquezas son nuestras por estar en Cristo. No tenemos que ganarlas. Son otorgadas a todo aquel que pone su fe en Jesucristo.
Y esto lo deja bien claro al usar 27 veces a través de la carta la cláusula en Cristo o en Cristo Jesús. Estar en Cristo es precisamente que estás resguardado en su justicia. No hay más condenación para aquel cuyos pecados han sido perdonados por el sacrificio de Cristo. Describe la posición espiritual del creyente. Está identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección. Ahora, para que tú estés en Cristo, es necesario haber creído lo que dice Pablo a los Corintios. Si vamos rápidamente, poquito atrás, a 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto implica, estar en Cristo, implica que reconoces que eres pecador en contra de Dios, del Dios santo, justo, perfecto, merecedor del castigo eterno, pero que Cristo, el Hijo de Dios, quien vino a este mundo a vivir la vida justa que tú no podías vivir, dio su vida para pagar por tus pecados, y que solo poniendo tu confianza en su sacrificio expiatorio, tus pecados son perdonados, reconciliándote así con Dios, quien ya no ve tus injusticias, sino la justicia de Cristo aplicada a tu favor. Y dado que Jesucristo resucitó, venciendo a la muerte, también el que está en él ha pasado de muerte a vida. Está en Cristo y por lo tanto puede hacer uso de las riquezas de Cristo para su vida diaria. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones de las cuales habla el apóstol Pablo? Ahí lo vimos en los versículos iniciales del 3 al 14, que hemos sido elegidos, adoptados, redimidos, perdonados, sellados. Todas estas bendiciones y sus derivaciones son nuestras si estamos en Cristo. Es decir, han sido aseguradas para nosotros por los méritos de Jesucristo. Todo lo que tenemos y por lo cual alabamos a Dios, todo lo que ha sido mediado por el Espíritu Santo, es seguro por nuestra unión con Cristo. El problema es que muchas veces tendemos a olvidar esto y centrarnos en nuestras circunstancias y capacidades, o inclusive en nuestras incapacidades. De manera que el objetivo de Pablo, y por lo cual ora con gran fervor, es que los cristianos podamos comprender los enormes privilegios recibidos por su gracia al concedernos todo lo que le pertenece a Cristo. Vamos nuevamente a Efesios capítulo 1, del 17 al 23. Vamos a leer desde el 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Observen que la oración de Pablo es para que podamos conocer mejor a Dios, pero no solamente de manera teórica, sino como dice, que los ojos de nuestro entendimiento, es decir, del corazón, sean alumbrados. De tal manera que tengamos la certeza de las riquezas que hemos heredado en Cristo y que comprendamos que el mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos es el mismo que actúa en nosotros los creyentes para levantarnos de la muerte espiritual y darnos una nueva vida. Eso es seguridad, porque estamos hablando del poder de Dios para dar vida. Y es por el poder y la gracia de Dios que hemos pasado de muerte a vida. Todas las bendiciones espirituales se aprecian mejor cuando se contrastan con la condición en la que estábamos antes de creer en el perdón de Dios por medio de Cristo, misma que se encuentra en la que se encuentra toda persona que no ha entregado su vida a Cristo como Salvador y Señor. En Efesios 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la realidad de todo ser humano, que está muerto en sus delitos y pecados, alejado de Dios, por más que crea, si no está en Cristo, por más que crea que tiene una relación con Dios, si no se ha arrepentido de sus pecados y puesto su fe en la justicia de Cristo, sigue enemistado con Dios, sigue muerto en sus delitos y pecados, impedido e incapacitado para relacionarse con Él, porque Dios es santo y justo y no tendrá por inocente al culpable. Pero Dios, el versículo 4 ahí en el capítulo 2, dice, pero Dios, la intervención divina se manifiesta cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun no estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y fíjense bien que dice, aún estando nosotros muertos. Si estábamos muertos, no teníamos la capacidad para buscar a Dios, alejados completamente de toda vida espiritual. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense bien los términos: misericordia, amor, gracia, resurrección, abundantes riquezas, bondad. Todas estas bendiciones recibidas de parte de Dios por su pura misericordia. La intervención de Dios es
resaltada. De no ser así, permaneceríamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿cómo muestra Dios las abundantes riquezas de su gracia? Por su gran misericordia y amor con que nos amó, dándonos vida cuando no la poseíamos, resucitándonos con Cristo y sentándonos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y todo para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, no solo nos salvó para que tengamos la esperanza de la vida eterna de manera individual, sino que como un pueblo redimido demos testimonio de su gran amor y poder. En Cristo, toda separación ha desaparecido. Los que antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora, por medio de la cruz, han sido reconciliados con Dios y unos con otros, para formar un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades, haciendo la paz. Al respecto, John Stott dice, la iglesia, como el cuerpo de Cristo, da testimonio de que los abismos de separación, por profundos que sean, pueden ser salvados. Estos son los abismos de nación, raza, color de la piel, clase, religión y cultura que engendran amarga hostilidad y que amenazan aniquilar a nuestro mundo. Continúa diciendo, cuando la iglesia, realmente la iglesia, y fíjense bien, cuando la iglesia es realmente la iglesia, es una unidad como una familia, una comunidad de ciudadanos con derechos iguales y efectivamente un templo santo en el cual el Espíritu Santo habita. Precioso, precioso porque la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Otro comentarista agrega, este cuerpo místico, que es la iglesia, cuya cabeza es Cristo, nos ha concedido el enorme honor de ser el complemento de su Hijo, no porque nos necesite, pues Él está completo en sí mismo, pero como Redentor, Cristo como Redentor está incompleto sin su iglesia. Tiene que haber alguien a quien redimir para ser el Redentor. ¿O se imaginan ustedes, dice este comentarista, un pastor sin ovejas, una vid sin pámpanos o una cabeza sin cuerpo? Cristo entonces halla su total expresión en su cuerpo, que es la iglesia. Somos un complemento para que seamos el objeto de su amor. Entonces, la primera parte de la carta de Pablo a los Efesios trata de lo que somos y tenemos en Cristo, nuestra identidad como cristianos y como la iglesia de Jesucristo. Y la segunda parte es cómo debemos vivir a la luz de eso que somos. Es decir, a la luz de lo que Dios ha hecho, de los recursos extraordinarios que nos ha dado, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Qué es lo que vamos a transmitir a un mundo incrédulo del poder transformador de Dios? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4:1 dice, yo pues, está hablando Pablo desde la prisión, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, deben andar, deben conducirse
de una manera digna al llamamiento que hemos recibido por estar en Cristo. Debemos conducirnos, debemos vivir de una manera digna al llamamiento que hemos recibido por estar en Cristo. Si fuimos puestos aparte, separados por Dios en Cristo, para ser completamente limpios, entonces debemos vivir de una manera distinta. Por lo que somos y tenemos en Cristo, debemos demostrar de manera clara y visible en nuestra vida la realidad de esta nueva creación de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Menciona Pablo varias formas. En primer lugar, por la unidad y diversidad de nuestra vida en común. En segundo lugar, por la santidad y el amor de nuestro comportamiento diario. En tercer lugar, por la sabiduría y llenura del Espíritu. En cuarto lugar, por la sumisión mutua y el cuidado de nuestras relaciones en el hogar. Y número 5, por nuestra firmeza en la lucha contra los poderes y autoridades del mal. Veamos brevemente entonces cómo es que debemos andar en esta nueva vida que tenemos en Cristo. La palabra clave aquí es andar. En primer lugar, dijimos andar en unidad en la diversidad. Capítulo 4, versículos 1 al 16. Vamos a leer ahí del capítulo 4, versículos 2 al 6. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Está hablando de cómo debemos andar. Del versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, ¿cómo es eso? Con toda humildad, versículo 2, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cómo debemos entonces andar? Dice, con toda humildad y mansedumbre, o lo que es lo mismo, amabilidad, siendo pacientes con los demás en amor. A nosotros nos corresponde guardar o mantener la unidad, no lograr la unidad, puesto que esta ya ha sido realizada por Dios. Dice, solícitos, es decir, dispuestos, esforzados en guardar, en preservar la unidad del Espíritu. Estamos hablando de un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, quiere decir que estamos perfectamente unidos en Cristo y por lo tanto debemos esforzarnos por guardar esa unidad. Pablo dice, dado que han sido llamados a una misma esperanza, a una misma fe, sin mérito alguno de su parte, entonces deben tener toda la disposición para guardar la unidad entre ustedes. Son todos miembros de un solo cuerpo, guiados por líderes asignados por Dios para la edificación del cuerpo hasta llegar a conformarnos a la imagen de Cristo, como dicen los versículos 4, capítulo 4 del 11 al 16. Y él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes somos los santos? Los creyentes, para la obra del ministerio, para servicio, para el servicio de los unos a los otros, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En la medida que los miembros del cuerpo se ayudan mutuamente, hablando la verdad en amor, la iglesia es edificada. La gloria de Dios se hace visible en la iglesia a través de la unidad entre personas muy diferentes entre sí, tal como sucedió entre judíos y gentiles. Además de andar en unidad dentro de la diversidad, debemos andar en santidad y amor. Capítulo 4 del 17 en adelante hasta el 5:17. El 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Digo y requiero. Es una exigencia de parte de Dios, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, al haber sido salvados y separados para Dios, nuestro comportamiento debe ser claramente distinto al de los demás gentiles de los cuales formábamos parte. Gentiles es los que no son judíos desde el punto de vista bíblico. Es necesario despojarnos de las viejas manías del viejo hombre para que nuestro andar sea congruente con nuestra nueva naturaleza y vestirnos así del nuevo hombre. Veamos ahí en Efesios 4, 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, quiere decir que existe un pasado, existe una forma distinta de vivir, diferente al cristianismo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tira eso. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. No es suficiente entonces dejar de hacer lo malo, porque muchas veces nos esforzamos mucho en dejar hacer ciertas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y está bien, pero no es suficiente. Dice que debemos de vestirnos del nuevo hombre. No es suficiente dejar de hacer lo malo, quitarnos esas mañas, sino que además debemos renovar nuestra mente y hacer lo que es bueno. Fíjense ahí, versículo 25 en adelante. Por lo cual, dice Pablo, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No nomás debes dejar de mentir, porque el mandamiento dice que no mentirás, sino que debes hablar verdad con tu prójimo. Airaos, pero no pequéis. Te puedes enojar, pero no pecar. En el enojo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, tienes que arreglar tu asunto con aquella persona con la cual estás enojada lo más pronto posible, que no se ponga el sol y permanezcas así. Ni deis lugar al diablo. Al hacerlo, al perpetuar ese enojo, das lugar al diablo. Dice, el que hurtaba, versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. Ok, ya no voy a robar. No es suficiente, dice, sino trabaje
haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ya no nomás vas a dejar de robar, vas a aprender a servir, a dar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No solamente dejar de decir cosas incorrectas, maldiciones, sino hablar aquello que es de edificación. Y no contristéis, dice el versículo 30, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Deja de hacer eso. Versículo 32. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y la clave es, otra vez, recordar el Evangelio. Si reconoces que Cristo te perdonó todos tus pecados por pura gracia, igual tú debes estar dispuesto a perdonar a los demás. Además de andar en santidad, el amor mutuo debe ser manifiesto. Efesios 5, versículos 1 y 2 dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién vamos a imitar? A Dios. ¿Cómo? Versículos, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La manera de imitar a Dios es andando en amor. Un amor sacrificial, como el demostrado por Cristo al entregar su vida en sacrificio por los pecadores. La clave está, repito, en la comprensión del Evangelio. Si no entiendes lo que Dios te perdonó a ti en Cristo, jamás vas a poder perdonar a los demás y promover la unidad con tus hermanos. Número 3, debemos andar en sabiduría y llenura del Espíritu. Capítulo 5, versículos 15 al 19. Mirar pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Qué interesante. Mirar pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La vida cristiana se vive en su plenitud, aprovechando bien el tiempo, siendo llenos del Espíritu, lo cual implica conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra y compartiendo con los demás el privilegio de alabar a Dios juntos. Observen cómo el andar en sabiduría está determinado por la llenura del Espíritu, que a su vez se da en el contexto de las relaciones en la iglesia. Dice, hablando y cantando la palabra entre ustedes y alabando al Señor en sus corazones. La llenura del Espíritu va a venir en la medida que nosotros, como iglesia, nos metemos en la palabra de Dios. Oramos conforme a la palabra, cantamos la palabra, escuchamos la palabra, estudiamos la palabra. Número 4, ¿cómo debemos andar? Andar en la sumisión mutua y el cuidado de nuestras relaciones en el hogar. Andar en la sumisión mutua y el cuidado de nuestras relaciones en el hogar. Podríamos hacer la pregunta, ¿cómo se manifiesta el poder del Evangelio en nuestras relaciones familiares?
La respuesta es a través del respeto y trato amoroso y responsable de los unos hacia los otros en sometimiento a la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, dice Pablo, que las mujeres casadas se sujeten a sus maridos, que los varones casados amen a su esposa sacrificialmente, que los hijos obedezcan a sus padres, que los padres críen a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, que los siervos obedezcan y sirvan de corazón a sus amos, y que los amos traten bien y justamente a sus siervos. Además, y por último, el cristiano, por lo que es y tiene en Cristo, debe caminar firme en la lucha contra los poderes y autoridades del mal. El capítulo 6, versículos 10 y 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo es consciente de nuestra incapacidad para vivir agradando a Dios en nuestras propias fuerzas. De ahí que exhorte para finalizar a fortalecernos en el Señor, vistiendo toda la armadura de Dios. Además de nuestra propia tendencia hacia la independencia de Dios, existe un enemigo que no descansa, tratando de apartarnos de nuestra confianza en lo que somos y tenemos en Cristo por el Evangelio. De ahí que debamos vestir en todo momento la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Armadura que consiste en conocer y apropiarnos de los recursos que Dios nos ha dado en Cristo por su Evangelio. La verdad, la justicia, el Evangelio, la fe, la palabra de Dios y la oración. Eso es, hermanos, vivir por la fe. Pablo se desborda en alabanzas a Dios por la gran riqueza recibida en Cristo, misma que nosotros hemos recibido. Todas las bendiciones espirituales recibidas por la gracia de Dios. Y eso implica vivir conforme a lo que somos y a lo que tenemos. Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo actuando con poder en nosotros para poder vivir de tal forma que agrade a Dios. Pero no siempre es así, sabemos que no siempre es así. La historia clásica de una persona multimillonaria que vivió como miserable es la de Harry Green. Harry Green murió en 1916 con una fortuna valuada en $100 millones, que si lo trasladamos a valor actual son miles de millones de dólares. Se cuenta de esta mujer que comía avena fría porque calentarla costaba dinero, tenía que pagar el gas. Su hijo tuvo que sufrir la amputación de una pierna porque se demoró tanto en buscar una clínica gratis que su caso se tornó incurable. Era rica, pero eligió vivir como si fuera pobre. Y Harry Green es una ilustración de muchos creyentes hoy en día. Tienen a su disposición riquezas ilimitadas, pero a pesar de ello, viven de manera miserable. Y por supuesto que no estoy hablando de riquezas materiales, sino espirituales.
Como mencioné anteriormente, si no conocemos y nos apropiamos por la fe de todas las bendiciones que tenemos en Cristo, será imposible vivir la vida cristiana a plenitud. Sabiendo esto, el apóstol Pablo clama a Dios para que la iglesia pueda comprender mejor la extensión del amor de Cristo, de tal manera que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y yo quiero apropiarme de esta oración, tanto para mí como para cada uno de ustedes. Acompáñenme ahí, Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Vean qué hermosa la actitud de Pablo en esta oración. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo ora para que Dios les conceda tal comprensión del amor de Dios en Jesucristo, de tal forma que sean llenos de toda la plenitud de Él. Y cuando somos envueltos por la comprensión del inmenso amor de Dios, es imposible no ser transformados de tal manera que podamos entregarnos por completo a Él, amándole más y amando a los demás. Solo el poder de Dios hace posible que vivamos el amor cristiano. No hay otra manera. Porque el mismo poder que operó en Cristo resucitándolo de los muertos, actúa en nosotros, porque está en nosotros los que hemos creído por la fe en Jesucristo. Tal como dice Pablo ahí en Efesios 3, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él. Y voy a ser enfático, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñenme a dar gloria a Dios por medio de un hermoso canto que se titula Venir, glorificar a Dios.